de un paciente adulto. Muy bien. Y un poco el abordaje que se tiene que hacer. ¿Visualizan la historia clínica? ¿Se visualiza? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. A ver, entonces es un paciente varón de 38 de edad que acude al sistema o al servicio de urgencias, refiriendo diarrea acuosa y vómitos en repetidas ocasiones de 12 meses de 12 horas de evolución. Y al interrogatorio refiere lo siguiente: el padre tiene antecedentes de hipertensión arterial, diagnosticado desde hace 15 años en tratamiento, no hay otro antecedente de importancia. De los antecedentes personales no patológicos, no hay nada importante en relación a ello. De los antecedentes personales patológicos, eh, no hay ninguna tampoco enfermedad que pudiera ser de importancia más que una fractura de radio hace 5 años. El juego fue tratado de forma conservadora y sin secuelas. Y lo que nos importa un poco más es el antecedente actual, el padecimiento actual o enfermedad actual. Entonces, refiere que presentó desde la noche anterior evacuaciones consistentes de consistencia acuosa en 8 ocasiones en 12 horas, describe una coloración blanca, posteriormente presentó vómito de contenido gástrico en más de 10 ocasiones y actualmente refiere a astenia, adinamia, sed intensa, anorexia. Al interrogatorio menciona que los 3 días antes estuvo de viaje donde acampó y al terminarse el agua embotellada ingirió agua de pozo cercano sin hervirla previamente. Para nosotros un poco valorar la gravedad de una deshidratación, ¿cuál de estos síntomas que ha presentado el paciente y que refiere es el que a ustedes les parecería relevante para pensar que este paciente probablemente vamos a pensar y decir que tiene una deshidratación leve, moderada o grave? ¿Qué es lo que nos ayudaría a pensar? ¿Algún dato de... Muy bien, Karen. Profesor, sería las evacuaciones de consistencia acuosa en 8 ocasiones en 12 horas. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien quisiera opinar algo más? Mercedes. También, profesor, en este caso, el vómito que presentó de contenido gástrico en más de 10 ocasiones. Muy bien. Hay dos datos importantes. Lo único que este es un caso clínico, digamos, ya que está en la red y lo he utilizado para que pueda para trabajarlo. Pero lo que acá tendría que ser importante un poco cuantificar. Aparte de eso, lo que tendría que un poco para saber qué volumen o qué cantidad de líquido está perdiendo tanto en las deposiciones como por los vómitos, siempre es importante saber y preguntar la cantidad. Entonces, digamos, la señora, las deposiciones son acuosas, son abundantes en poca cantidad, entonces nos da una idea. Los vómitos, señora, ¿qué vomita o qué cantidad de volumen o cree usted que está vomitando? A veces depende de la idiosincrasia, es más fácil preguntar, dependiendo también del entorno cultural, del nivel cultural, uno puede decir una taza, media taza, o a ver en cucharas más o menos cuánto creas que tenga, ¿no? Entonces, la aproximación del volumen un poco es importante. Entonces, claramente acá ya con la cantidad de deposiciones, dice hecho 8 deposiciones líquidas y 10 vómitos, si con el que pensamos por el número de vómitos y el número de deposiciones, probablemente ya podría estar en riesgo de presentar una deposición, una deshidratación importante. Pero, ¿cuál es el signo y síntoma que nos dice que ya estamos frente a una deshidratación severa, una deshidratación moderada, de lo que se ha mencionado en el relato? Porque, como le he dicho, no está cuantificado el volumen, tú puedes hacer reposiciones frecuentes en poca cantidad o vomitar en poca cantidad, pero de los hallazgos clínicos que corroboren lo que ustedes me están diciendo, que
esta cantidad de vómitos y esta cantidad de deposiciones nos llevan a pensar que podemos estar frente a un cuadro un poco de una deshidratación moderada o severa, ¿cuál sería? ¿Quién opina? Mayli, Mayli, Lilian, Milagros, Mónica. Mónica, ¿estás? Mónica, Sí, profesor, sí estoy. ya, entonces, a ver, responde la pregunta. ¿Milagros está? Sí, profesor, buen día. Buenos días. A ver, estoy preguntando para nosotros tener mayor certeza de que estamos frente a una deshidratación importante, aparte del número de vómitos y el número de posiciones, ¿qué signos acá refieren que podría estar en relación a ello? Lilian, 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 ¿estás? Lilian, ¿no estás? Mayli, Sí, sí estoy, profesor. y ahí, ¿cuál crees que sea la sintomatología? Vamos, vamos. Eso, vamos. Mayli, Mercedes, ¿qué opina? La Aldair, presión arterial, profesor. Baja presión arterial. no, estamos en padecimiento actual todavía, no hemos pasado a exploración física. A ver, Profesor, la sed intensa. Sed intensa. ¿qué más? Anorexia también podría ser, profesor. Ya, ¿algo más? La astenia, profesor. Ya, yo creo que dos cosas importantes. Una deshidratación severa o moderada se va a acompañar básicamente de astenia y sed intensa. La anorexia se pierde, anorexia significa que no come, que está sin apetito. Acá básicamente más sería hiporexia más que anorexia, porque anorexia ya es una condición patológica, pero está así relatado. Y lo que ustedes tienen que entender de que si realmente el paciente está asténico, adinámico, con sed intensa, ya nos dice que está una deshidratación mínimo moderada. Entonces quiere decir que sí, el número de vómitos y el número de posiciones le están deshidratando a este paciente y ya mínimo es una deshidratación moderada. Y en la exploración física, a ver, lean, voy a tratar de presentar el caso, un poco, no voy a leer, ustedes mismos lean. De estos hallazgos, ¿cuál crees que sea los hallazgos que nos digan que este paciente probablemente esté con una deshidratación mínimo moderada, a no ser que sea severa? ¿Y qué hallazgos nos dirían que más va para severa que moderada? A ver, Aldair, Aldair está, no está Aldair, Mayli tampoco creo que está, Mayli, no está, por si Sí, acaso. profesor, buenos días. Mayli, estoy preguntando, por favor, hay que estar atentos. A ver, Mayli, lee la presentación de exploración física y cuál de estos hallazgos que está descrito ahí nos diría que estamos frente a una deshidratación eh, mínimo moderada y cuál nos diría que estamos frente a una deshidratación severa. ¿Qué hallazgos? Vamos, Mayli. ¿Alguien que quiere? Mercedes, Milagros, Mónica, Karen. Presente. Profesor, primero creo que sería la mucosa nasal y oral secas, la saliva afilante y también al final refiere llenado capilar de 4 segundos. Ya. A ver, otra opinión, otra opinión. Profesor, también acá los ojos hundidos que presenta el paciente. Ya, muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más? La piel pálida y fría al tacto. Ya, algo más.
Profesor, también podría ser que está ligeramente desorientado. muy bien. Sí, eso es importante. Sí, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién También, más? profesor, podría ser lo que se encuentre con abdomen plano y blando, ¿no? Ya, bueno, podría ser. A ver, ¿qué opina Lilian? ¿Qué opina Aldair? Aldair, no te escucho, Aldair, ¿estás ahí? Aldair, Aldair, ¿estás ahí? Aldair, dime, Aldair, te estoy preguntando cuál de los síntomas y signos de, de esta exploración física nos dicen que estamos frente a una deshidratación moderada y cuál sería una deshidratación severa. Ya, muy bien. Muy bien, a ver, entonces muy bien, vamos a remarcar. De todos ellos, antes alguien vio cómo está la presión arterial. ¿Cómo está la presión arterial, Lili? Baja, está baja, profesor. Está caída, está hipotensando. ¿Cuál es la presión normal, hemos dicho? En un adulto 120, 80 por 80. ya está 70/50. Está entonces hipotenso. Si está hipotenso, básicamente significa que tiene una lesión severa. Entonces hay un signo de severidad, la deshidratación está repercutiendo en ella, entonces tenemos la presión caída por ese motivo. Entonces el volumen extravascular está caído por la deshidratación y se nota en la presión arterial. Entonces tenemos hipotensión. ¿Qué otro hallazgo más tenemos que corroboraría esta hipotensión? eh, Mercedes o Milagros, Milagros, Milagros. Sí, profesor. En los signos y la somatometría, eh, podría ser que la frecuencia respiratoria también está aumentada, profesor. No, no, no. Profesor, la frecuencia cardíaca sí está un poco aumentada. Mira, a ver, entonces tiene que recordar, han hecho fisiopatología, ¿cierto? ¿Han hecho fisiopatología o todavía? Chicos, Aldair, ¿han llevado fisiopatología? ¿Han llevado fisiopatología? Sí, doctor, como selectivo. Ya, entonces, si cae la presión arterial, la manera de mover más sangre y llevar mayor cantidad de oxígeno a los tejidos en forma compensatoria se responde con aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces la presión arterial está cayéndose y el corazón tiene que tratar de compensar esa pérdida de volumen, haciendo de que el corazón lata más para trasladar y tratar de llevar más volumen. Y de esa manera tratar de compensar. Entonces, dos signos importantes en el hallazgo clínico de que estamos frente a una situación severa, el de hipotensión, la taquicardia secundaria a este cuadro. Y de los hallazgos clínicos que vamos a resaltar acá, básicamente son ojos hundidos. En un adulto es difícil que los ojos se hundan en una deshidratación. La mucosa seca no tiene mucha importancia, siempre va a estar seca en una situación moderada. Tal vez la saliva filante, quiere decir que está muy pegajosa. Este es un vocablo, bueno, este es un caso clínico mexicano, entonces a veces cada uno tiene su idiosincrasia de hablar y básicamente es pegajosa, entonces quiere decir que por lo menos estamos en una decisión moderada y más yendo a severa. Y otra cosa que acá tenemos que llamar la atención es de que el llenado capilar está en 4 segundos y hay trastorno de conciencia. Paciente con trastorno de conciencia es igual a deshidratación severa y eso diferencia de la deshidratación moderada. Entonces, una deshidratación moderada puede estar la presión tampoco no tan caída y tendiendo a hipotensión, digamos, puedes tener 90 sobre 70, pero no vas a estar con trastorno del sensorio. El trastorno del sensorio significa que ya estamos frente a un cuadro severo. Entonces, hay que recordar esos síntomas y signos claros que estamos frente a un caso de deshidratación severa.
En este caso, la causa de deshidratación es por una gastroenteritis, una infección intestinal, pero la deshidratación, por ejemplo, en el anciano no solamente se acompaña, bueno, no es producido solamente por este tema de una gastroenteritis, puede ser una deshidratación de tipo eh, por golpe de calor en el anciano, en un diabético, puede ser por una diabetes no controlada, por una cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética produce deshidratación, puede ser mínimo, moderado, puede ser deshidratación severa. Entonces, lo que acá hay que reconocer es que hay ciertos signos y síntomas que nos hablan de una deshidratación, en este caso severo, que es el tema que estamos tratando de reconocer acá. ¿Y por qué es importante eso? Porque una deshidratación severa va a llevar a la muerte al paciente si no se corrige, y entonces es importante reconocer cómo yo voy a diferenciar o saber en ese sentido que estoy frente a un cuadro de gravedad. Estamos en urgencias y emergencias médicas, entonces un poco nos da la idea. Entonces, si ustedes son son de enfermería y abordan un paciente, este paciente, ¿qué tendrían que hacer? ¿Cuál es su primera actitud frente a este paciente? A ver, Milagros. Sí, profesor. Canalizaría una vía para administrar en todo caso, ya sería cloruro o dextrosa. Ya, a ver, ya vamos a ver. Ya vamos a poner una vía. ¿Y qué característica tendría que tener esta vía, Milagros? ¿Qué número de Avocat le pongo? O gránula. ¿Y dónde? Mm, Sería el número 21, profesor. Sí, 21. Eh, Milagros, Milagros, ¿en qué año estás? ¿Qué ciclo eres? el, el ¿Qué ciclo estás? 400, ¿No sabes en qué ciclo estás, Milagros? 400 par, profesor. ¿Es el segundo año? No, el cuarto año. Ya, cuarto año. A ver, estoy sacando mal. Muy bien. Ya, a ver. ¿Han hecho prácticas? No creo, ¿no? Por la pandemia no han hecho prácticas. Pero básicamente lo que está bien, lo que tú has dicho es que lo que primero antes de llamar al médico, veo que así le he tomado la presión arterial, veo que está con trastorno de conciencia, lo paso a una unidad de shock trauma, le pongo una vía. Y la vía necesita, un poco para que sepas, tendría que ser un Avocat un poco importante, es un adulto 18 como mínimo, hay Avocat 16 y tendría que ponerle una vía importante, ¿no? Normalmente en las venas humerales tendría que poner y que una vía, una buena vía como para que pase a chorro y con rapidez los volúmenes que voy a instaurar. Entonces, básicamente acá recuerde que está bien lo que el concepto milagros, pero hay que tratar de un poco saber el tema. Muy bien. Entonces, hemos reconocido, sabemos qué vamos a hacer. Y acá hay otro caso, otro dato también que se me ha pasado, pero la frialdad de la piel, y acá decía signo del lienzo, este es como le estoy diciendo una apertura, es signo del pliegue positivo, ¿no? Son signos de que se acompaña de deshidratación moderada o severa, pero en este caso, en el contexto, también nos podría decir de que si el signo del pliegue demora más segundos, es más grave que cuando retorna más pronto. Y una piel fría al tacto nos dice que está perfundiendo mal por la hipotensión y hay un llenado capilar de 4 segundos. Entonces nos dice que hay un trastorno de la perfusión y eso significa que el cuadro es severo. Entonces, Mónica, ¿cuánto es el llenado capilar normal? Mónica, el llenado capilar, ¿cuántos segundos demora? De, de 2 segundos, profesor. Ya, menos de 2 segundos, menos de Segundos. 2 segundos. Entonces,
Eh, este paciente tiene 4 segundos, más de 4, de 2 a 4 dicen que puede ser una deshidratación moderada y más de 4 probablemente grave, severo. Ya eso hay que tener presente. Eso depende de donde lean y un poco es la idea que demorará más porque probablemente es más grave. ¿Ya? Y sí es importante un día hecho una revisión de cuáles son los signos y síntomas de mayor valor para considerar que el cuadro de disfunción es severa y básicamente el llenado capilar, el flujo de orina, signos de perfusión tisular son los que son más importantes para determinar la gravedad con mayor exactitud de un tipo de deshidratación. Entonces, cuando estamos acá, bueno, acá se pide ciertos estudios, lo que ustedes queremos saber básicamente, en este caso, para ustedes es reconocer un paciente con deshidratación grave. Normalmente, eso sí tienen que saber, ahora es muy común hacer gases arteriales en sangre y tienen la peculiaridad de que también se mide electrolitos en sangre a la vez, entonces facilita, porque normalmente acá no tenés que pedir mucho gases, pero a las arteriales, pero en este contexto sí sería importante para saber cómo está el bicarbonato. Sería una cuestión médica, pero les comento, necesitar cómo está el pH, el bicarbonato, cómo están los electrolitos, pero si estaríamos en una deshidratación que sin trastorno de conciencia tal vez sí es importante, podría saber cómo están los electrolitos. Bueno, bien. Entonces, en este sentido, tendrían que ustedes reconocer y saber de que el médico puede pedir electrolitos. O en caso contrario, si es grave, ustedes ya pueden tomar el AGA y decirle, ¿sabes qué, doctor? Le tomo un AGA. Doctor, decirle ya, doctor, ¿le tomo un AGA o no le tomo AGA por los electrolitos? Ya está, listo. Entonces, y acá para este caso un poco para que valoren, es un caso interesante porque es un caso que antes hubo una epidemia en Perú de vibrio cólera hace muchos años, que este bicho causa mucha deshidratación, mucha diarrea y pérdida de electrolitos. Y es así que en este examen de laboratorio de gasometría y electrolitos podemos ver que el sodio está caído hasta 125 y es una característica de producir una deshidratación hiponatrémica. Esta es una deshidratación entonces severa, más hiponatremia. Más bien el pH está aceptable y ya está empezando, el pH está aceptable, pero el bicarbonato se está empezando a caer como parte de este cuadro infeccioso. Bueno, en otros sitios se hace dosaje de electrolitos, en ese es un poco para valorar el tipo de pérdida que se tiene, pero normalmente no se hace en los hospitales, en la mayoría de los hospitales, creo que muy pocos en el país harán electrolitos en ese, por decir casi uno o ninguno, en ese sentido es lo que tienen que un poco conocer. Ahora, acá, como yo sé que sospecho que puede ser una diarrea por cólera, básicamente por las deposiciones, ¿qué características tenía la deposición al inicio? Al inicio, ¿qué tipo de deposición era? Es líquida, profesor. ¿De qué color? Blanco. Como agua Blanco. blanca. Entonces, recuerden, y eso es para así una cuestión que deben recordar, que deposiciones blancas como color de agua de lavada de arroz, ustedes probablemente cocinan, cocinan más que los varones, entonces han lavado probablemente al ayudar en casa, son han lavado arroz. Así hay que recordar, si es así, es casi patognomónico, que es casi igual a decir que es una diarrea por Vibrio cholerae. No siempre, pero en la mayoría. Entonces, acá, detonante anterior, por ejemplo, les estaba comentando que acá han comenzado que puede ser una diarrea dietética, una diarrea por otros microorganismos, por bacterias, por organismo vírico, una diarrea tóxica. Y ustedes, como saben mucho fisiopatología, la diarrea por Vibrio cholerae, ¿qué tipo de diarrea causa? A ver, Aldair, Mailí.
el virus cólera, ¿qué tipo de diarrea produce en su mecanismo? ¿Quién expuso? Creo que, no sé si han llevado conmigo, ¿quién expuso diarrea? Los mecanismos de diarrea. ¿Alguien de ustedes expuso diarrea? Mercedes, Milagros, Maylí, Lilian, Karen, Aldair, Daniuska, Dianuska, me olvidaba de Daniuska, Nadiuska, más fácil es Reina, Reina. Presente, profesor. ¿Quién expuso fisiopatología de la diarrea? Yo no fui profesor. Dime. No me No, acuerdo, profesor. por eso, el mecanismo, claro, del virus cólerae es el nombre científico de la infección, del cólera, de la diarrea por cólera. ¿Y cuál es el mecanismo? Milagros, Sí, profesor. ¿cuál es el mecanismo? Mónica, ¿cuál es el mecanismo? Muy bien, están desaprobados. Entonces, ¿cómo han aprobado fisiopatología si no se recuerdan lo básico? A ver, Mónica, Ya, doctor. La vibrio cólera, creo que el mecanismo de transmisión sería el de entonces, bueno, o sea, los humanos, ¿no? Porque se va a transmitir a través del agua contaminada. ya no, sí, no, yo me refiero cuál es el mecanismo fisiopatológico uh, por el cual produce la diarrea, la pérdida de líquidos y electrolitos. Ya está en tu organismo, ya lo has ingerido, se está replicando en tu intestino, y cómo daña y cómo produce la pérdida de líquidos y electrolitos. A ver, Profesor, Karen, creo que lo que va a hacer el Vibrio cólera es va a inhibir, va a producir una toxina, ¿no? Que va a inhibir lo que es la absorción en el intestino delgado. No va a haber una correcta absorción y por esto se va a dar todo eso. sí, es así, produce una toxina eh, que bloquea el transportador de la bomba de sodio y agua, y entonces produce pérdidas abundantes de sodio porque no se puede absorber y de agua. Entonces ese es el mecanismo. Entonces será una diarrea de tipo acá tóxica, asumo, por el tema de que un poco así ha clasificado en este cuadro clínico. Entonces vamos a pasar un poco, vamos a avanzar. ¿Qué hacemos entonces con este caso clínico? Acá dicen que es un vibrio cholerae, ¿no? Acá le han puesto deshidratación moderada, pero hay trastorno de conciencia, eso ya da severidad. A ver, ¿cuál es, qué hidratación entonces yo plantearía? ¿Una deshidratación oral, una deshidratación endovenosa o parenteral? ¿Qué tipo de hidratación? Acá hay unos planes de deshidratación A, B, C, ¿no? ¿Se recuerdan? ¿No? Han hecho un poco de manejo de las infecciones intestinales en la comunidad. Chicos, Aldair, chicas, Nadiuska. Presente, profesor. Acá sería el plan B, profesor. ¿En qué consiste el plan B? Acá se dice, acá lee, enfermos con cólera, con deshidratación. Es posible, ya, pero ¿qué entiendes por plan B? ¿Quién entiende por la clasificación? ¿Han llevado la clasificación? No, a ver, no es la clasificación. Ustedes han hecho el manejo de diarrea infecciosa con deshidratación, con planes A, B y C. ¿Se recuerdan? ¿Qué dice Maylí?
Profesor, sería el plan B, ¿En qué consiste el porque plan B? para pacientes que tienen deshidratación, el plan A es para pacientes que no tienen deshidratación. Ya el plan B, El plan B se debe realizar de inmediato. ¿para qué tipo de pacientes? Entonces, a ver, me estás diciendo, Tienen porque, deshidratación. ya, pero ¿qué Enfermos tipo de de cólera deshidratación? con deshidratación. Ya, no se recuerda. ¿Han hecho o no han hecho? A ver, sean honestos. No, No, profesor. doctor. Ya, básicamente, a ver, cuando hagan el plan de deshidratación, básicamente en la guía del MINSA, igual que esta norma mexicana, hay el manejo en tres planes. Cuando la deshidratación está haciendo deshidratación, se aplica un plan A; cuando es deshidratación moderada, un plan B; y una deshidratación severa, un plan C. El plan A es básicamente reponer líquidos, por ejemplo, bebiendo a demanda un poco más de alimentos que tuvieran líquidos, por ejemplo, panitela, suero de hidratación oral. Y en el plan B ya es administrar y tratar de corregir la deshidratación utilizando un suero de rehabilitación oral, y ahí es estricto. O caso contrario, en este caso, soluciones electrolíticas, como que venden en el mercado, que son soluciones ya preparadas para hidratar, como probablemente han escuchado alguna vez, han tenido hermanitos pequeños que han tenido diarrea, le han dado Fortifex; han tenido un paciente adulto, le han dado Fortifex, electrooral, no electrolyte, electrooral, y Payalid o otra solución electrooral, por ejemplo, que son soluciones que se utilizan para hidratar y que están preparadas. Entonces, acá en forma casera hay una forma de preparar que básicamente acá está descrito, que es una forma casera y se hacía más antes, porque a veces las condiciones económicas eran bajas o no se encontraba con suero de hidratación oral. Los que tenemos cierta experiencia, hemos vivido un poco más que ustedes y hemos trabajado afuera, hemos visto la condición del país, la condición del país ha cambiado, y más antes a veces era en las zonas, en las comunidades no había suero de hidratación o se te acababa, o no había que suero darle a la mamá, entonces se trataba de hacer una preparación casera como la que está descrita, con azúcar y sal. Pero eso no es lo mejor, y siempre tiene error de cálculo. Entonces, la mejor manera ahora es esto entendido: la solución de rehabilitación oral no es lo ideal para diarreas virales, pero para ese tipo de diarrea sí, y hay un plan de administración. Y lo más importante es de que cuando estás en una deshidratación moderada, hay un plan de administración que acá te dicen que vas a utilizar básicamente una cierta cantidad por kilo de peso acá, y que lo tienes que dar muy lento la solución. Acá te refieren que hay que hidratar en 4 horas con una solución de rehabilitación oral dándole a 100 mililitros kilo de peso. Entonces, eso es importante recordar, y que hay que hacerlo muy lentamente. Había veces que un plan B modificado era administrarle esta solución a través, si había un poco de vómito, y no podías una vía, con una sonda nasogástrica le ponías y podías administrar la solución. Pero en este caso, yo creo que realmente un poco discrepo con lo que han hecho, porque realmente hay trastorno de conciencia, y si ustedes miran en la clasificación normal, trastorno de conciencia es igual a deshidratación severa, y lo que ustedes van a ver es que el plan C tendrías que aplicar un plan de hidratación voy a ampliar la imagen. Entonces, el plan C de hidratación es para presión grave o que tengan shock, como acá dice, y eso es importante. Este paciente nosotros lo hemos catalogado como grave por trastorno de conciencia, porque el llenado capilar estaba totalmente caído y estaba hipotensando. Entonces, eso ya nos dice que es un cuadro grave, no sé por qué lo han puesto ahí moderado. Y lo que sí hay que reconocer es de que la importante es colocar una vía e hidratar. Al inicio, la solución para hidratar cuando está muy grave es solución salina al 0.9%, el cloruro de sodio al 9 por mil, y entonces hay que utilizar esa solución. No se utiliza para hidratar de forma rápida dextrosa, eso jamás. Acá en el Perú hay solución salina.
La solución de Harman sería una solución más ideal porque además tiene bicarbonato, tiene potasio, tiene esas sustancias que se pierden en la diarrea. Es una solución más fisiológica, sirve para hidratar en casos graves, pero esta solución de Harman no está disponible en los hospitales farmacomisionales, ni siquiera en Lima. Yo la he visto alguna vez, pero así como una rareza que había una vez, y no, o por una temporada hubo y ni más volvieron a traer este preparado. Y normalmente se hace con hidratándole con solución de cloruro de sodio 9 por mil y pasarlo en bolo. Entonces, se calcula básicamente acá pasar un volumen más, digamos, por kilo de peso, como están viendo, de 20 a 25 miligramos kilo de peso, pero que se tiene que pasar relativamente rápido. Entonces, eh, es importante recordar eso. Y acá hay que estar pendiente básicamente de que cuando estamos en un paciente con deshidratación severa, hay que pasarle fluidos. Normalmente a veces utilizamos, esto es lo que les están mirando acá y la forma que les estoy contando es lo que se hace acá en el país. Esto algo diferente que está escrito, pero sirve para ilustrar claramente lo que les estoy diciendo. Nosotros tratamos de pasar un bolo hasta de 20 a 25 cc, pasamos en 2 horas de cloruro y de ahí vamos calculando sus requerimientos de acuerdo al tipo de deshidratación, si es deshidratación moderada o severa. Lo que quiero que ustedes en el abordaje básicamente sepan qué es lo que hay que hacer, es reconocer cuando estamos en una deshidratación severa y qué es lo que yo tendría que iniciar a ponerle como primera solución y un poco tener idea de cómo se hace. Y entonces utilizamos un bolo de 20 a 30, de 20 a 30 o de 20 a 25, depende de la biografía, lo pasamos y en 2, 3 horas y luego de ahí calculamos cómo ha ido la deshidratación, vamos viendo si el llenado capilar ha mejorado o no ha mejorado, si ha orinado o no ha orinado, si ha mejorado el estado de conciencia o no, si otro signo de alarma, de gravedad, si la presión arterial ha mejorado o no, si ya deja de ser taquicárdica. Entonces, todos estos signos y signos que se menciona están en relación a que se valora después de haber pasado solución para ver la respuesta a esta. Entonces, si uno le ha dado una solución y mira que él ha mejorado el estado de conciencia, el llenado capilar, puede ser hasta el signo de pliegue, las mucosas están más húmedas, que sí que estamos yendo por buen camino y básicamente la presión, básicamente es la que rápidamente, probablemente tú le tomes y has pasado soluciones rápidamente, entonces vas a tener una presión que va a subir rápidamente. Tú terminas de pasar el volumen y le tomas la presión, lo más seguro que ha subido la presión. Entonces es un marcador rápido de cambio de estado, de un estado de hipotensión a un estado de normotensión. Entonces eso se va a mirar. Entonces hay que recordar y siempre cuando el paciente imaginaríamos estaría con presión más caída, chocándose, y ya es más intenso. El shock significa que hay trastorno de conciencia, el paciente está con una presión más baja, puede estar 70-40, puede estar con trastorno marcado, un llenado capilar realmente de 4 o 5, entonces ahí hay que estar, entiendo que está chocando, tienes que pasarle un volumen y el volumen que utilizamos es de 10 a 20 cc y se puede repetir. Entonces pasamos a chorro y en bolo, quiere decir que sin tiempo, cuando estamos pensando que se está chocando, y es la diferencia con una situación severa donde tenemos un tiempo para pasar una determinada cantidad de fluido, pero básicamente cuando estamos el bolo que se da es inmediato, abres a chorro y dejas pasar lo más rápidamente posible la cantidad que se indica. Entonces, si por ejemplo pesa un paciente 20 kilos por 10, son 200, si pesa 40 por 10, son 400, o puedo llegar hasta 800, puedo pasar de acuerdo al peso, pasar 1 litro, pero así rapidísimo cuando está chocándose. Depende de la edad. Muy bien, entonces con este caso quiero comentarles y quiero ilustrarles que hay ciertos signos y síntomas que hay que conocer
que son comunes para cualquier tipo de deshidratación, como han planteado ahí en el diagnóstico, y que no solamente la deshidratación es condición sine qua non o es igual a que tengo diarreas y vómitos en forma importante, me va a deshidratar, si no, no es la única causa. Hay que saber de que un paciente diabético con con un cuadro de cetoacidosis diabética se deshidrata, es una deshidratación severa, entonces eso hay que estar pendiente. Los adultos mayores o los niños pueden deshidratarse más frecuentemente que la edad en promedio, los jóvenes y adultos medios, y entonces en ellos, por ejemplo, son muy sensibles al golpe de calor. Entonces ustedes habrán visto por noticias que la temperatura en el mundo está subiendo, que se está produciendo cambio de calor por el calentamiento global, y es una situación que realmente existe, se da en ciertas ciudades más que en otras, y ese es un tema un poco que hay que estar siempre pendiente como causa de deshidratación. Un viejito que venga de 70 años, que venga con trastorno de conciencia, llenado capilar, que esté con cosas secas y que, por ejemplo, ustedes están de Serún y están en la selva o están en la costa norte, tal vez tengan un golpe de calor. Entonces hay que estar pendiente en eso y hay que reconocer esos síntomas y signos para que ustedes puedan estar atentos a que este paciente no tenga un desenlace fatal, porque si está chocándose o está deshidratado severo, tú lo dejas, probablemente empeore en las horas y puede llegar a fallecer. Muy bien, muy bien. ¿Alguna duda, alguna cosa que quieran consultar antes de presentarles otro caso clínico? Todo claro, profesor. Este es un caso clínico del Hospital de Cruces de España, ¿ya? Que han presentado ya hace bastante tiempo un caso clínico de un lactante con diarrea, pero lo que quiero, les traigo estos dos casos un poco y les remarco que las deshidrataciones, los cuadros de hidratación son más frecuentes en pacientes que están en los extremos de la vida, los niños pequeños y los viejitos. El caso que le he mostrado, que es de un adulto de 38 años, es básicamente frente a una gastroenteritis que básicamente les he dicho que hay un bicho que que da mucha deshidratación, ha llegado a producir algunas muertes en la epidemia por cólera, no tantos como otros países, porque acá el manejo de hidratación es fundamental para evitar la muerte. Uno, en una diarrea no se muere al inicio, si es por la infección propia per se, sino se muere por la deshidratación. Entonces, ¿qué tienes que corregir? La deshidratación. Entonces, en este caso que les voy a presentar es un niño pequeño, que acá igual es de 11 meses, presenta vómitos ocasionales de rechazo al alimento y viene con fiebre. Nosotros acá es un poco para valorar qué actitud tomarías inicialmente, básicamente, acá está claro que hay que valorar con una historia clínica detallada para un poco qué cosa acá reconocer. Lo más importante que dice acá, que reconocer las pérdidas exactas que permiten una valoración del paciente. A ver, eso es importante porque yo tengo que saber qué signos y síntomas me pueden estar diciendo que estamos frente a qué tipo de deshidratación tiene, si es leve, moderado o severo. Y en base a eso se estima que hay una pérdida aproximada, calculada de líquidos en este paciente. Es así que una deshidratación leve se dirá que si las pérdidas es menos del 3% en niños grandes y adultos, en lactantes de 5%. Si las pérdidas son de 5 a 10% en un lactante, quiere decir que estamos frente a una deshidratación moderada, y si las pérdidas son altas, más del 8% o del 10%, siempre hablo de 5 a 10, es en lactantes en niños pequeños de 2 años, y cuando hablo de 3 a, 8 y más de 8 es en adultos o en niños, en adolescentes o en niños grandes. Entonces, es porcentaje de deshidratación, básicamente es cuando nosotros valoremos la pérdida ponderal
o los signos y correlacionamos con la deshidratación, estamos estimando y pensando que hay una pérdida que le estoy comentando de, del, de líquidos. Entonces, eso hay que tener y que siempre una exploración física me permite estimar el grado de deshidratación. Entonces, eso es importante. Les vuelvo a remarcar lo que les comento para que acá un poco quede fijo, que porque es importante la exploración física, porque nos pide valor. Y una cosa que siempre sería importante y se nota claramente en los niños es el peso. Pesar en niños, como probablemente en adultos, te va a dar una buena valoración de cuánta pérdida de peso ha hecho y ese porcentaje nos podría decir qué grado de deshidratación tiene. Entonces es importantísimo. Muy bien. A ver. Entonces, acá ellos en España tienen un triángulo de evaluación, el TEP, que es el triángulo de evaluación pediátrica, que nosotros que es una forma de hacer triaje. Ellos de acuerdo a eso trían con esos hallazgos del TEP y dicen a dónde va a ir el paciente y por eso está así. El grado de deshidratación igual se evalúa con la exploración física. Bueno, acá lo que tienen que ver, que más o menos ellos un poco valoran, siempre recordar tres cosas que, bueno, de acá ayuda un poco ese triangulito para saber valorar a todo paciente. Básicamente, si el paciente está decaído, la apariencia, hay que ver cómo está el tema circulatorio y el trabajo respiratorio. Y entonces, esta valoración nos van a hacer una evaluación inicial. Si la apariencia del paciente está decaído, en mal estado, somnoliento, nos dirá que está severo. Si el trabajo respiratorio, bueno, en este caso, está alterado, por ejemplo, en este caso no, si no estaría alterado, nos diría que hay un problema severo. Y circulatorio nos dirá básicamente la valoración de la palidez, del llenado capilar, y entonces dependiendo de eso uno toma una actitud. Entonces, es importante en este caso reconocer entonces que hay ciertos, que básicamente, como dice acá este caso que ellos lo han relatado, que básicamente la exploración física, el examen clínico, nos permiten abordar y saber el grado de deshidratación. Entonces, por ejemplo, acá en este caso, este paciente que vino con funciones básicamente estables, con llenado capilar menos segundos, pero sí había un poco de palidez con frialdad en las extremidades, ¿no? Estaba decaído, pero con respuesta a los estímulos, no había lesiones externas apreciables. Y básicamente acá valoran entre eso a través de exámenes de laboratorio. Y lo que podemos ver es que se ha pedido un poco exámenes de laboratorio para valorar el estado adicional del tipo de deshidratación. Hay que recordar lo que les decía, básicamente hay tres tipos de deshidratación. Hay tipo de deshidratación isotónica, hipotónica, hipertónica, y básicamente cómo se clasifica en base al sodio. Vas a tener una deshidratación de tipo isotónica cuando el sodio está normal, hipertónica será cuando el sodio está elevado por valores por encima de lo normal, e hipotónica cuando está por debajo del valor normal. Y entonces acá hay un valor corte de 130, 150, que es el valor normal. Se habla de hipertónica es más de 150, e hipotónica es menos de 130. También se puede valorar la osmolaridad sérica, y como ustedes están mirando, acá hay un valor de osmolaridad también que es normal de 180 a 310, y más de 310 va a ser hipertónica, quiere decir que está concentrado, la osmolaridad sube porque hay una mayor cantidad de osmolaridad secundario a ciertos elementos, y entonces que se produce en un proceso infeccioso o una infección, y dependiendo de la causa, entonces será un poco hablar de esta osmolaridad elevada, nos dará hablar de una deshidratación hipertónica, y si está muy baja, de una solución de una deshidratación hipotónica. Una deshidratación con osmolaridad alta clásicamente te da
Por ejemplo, la cetoacidosis diabética, te da un coma hiperosmolar, una desviación hiperosmolar, quiere decir que está aumentado este valor por la condición clínica o la enfermedad base. Hay que ver que otra cosa que hay que reconocer cuando es una deshidratación de tipo hipotónica, el riesgo de chocar es mayor, con isotónica es menos y hipertónica te puede chocar, pero es menos frecuente. ¿Por qué? Porque el sodio ayuda a compensar y a mantener una presión digamos, relativamente mejor que cuando el sodio está bajo en el medio intravascular. Y además, el sodio participa en el espacio intracelular, entonces hay que valorar siempre el sodio porque este ion es importante para nosotros decir qué tipo de deshidratación tenemos. Uno lo puede asociar clínicamente y es un poquito más de síntomas clínicos que les voy a comentar porque no es un poco, digamos, ya tiene peculiaridades para cada tipo de deshidratación, el cual ya lo voy a comentar para que no se compliquen mucho y sepan lo principal. Y igual acá hay un poco de síntomas y signos, y lo que hay que sí recordar que hay este tipo de clasificaciones y en base a eso muchas veces uno corrige el tema de deshidratación y el trastorno hidroelectrolítico acompañante. Entonces, los signos clínicos de deshidratación, turgencia de piel, ojos hundidos, sequedad de mucosas, ya nos dice cómo está. Si miramos el peso actual y el periodo de presión y comparamos, nos vamos a ver. La exploración abdominal nos puede decir si hay ruidos aéreos ausentes, tal vez ya estamos frente a una diarrea importante, si está distendido o hay unos sonidos timpánicos o metálicos, podríamos estar frente a una diarrea que está haciendo un tercer espacio, etcétera, etcétera. Y esto nos sirve para un poco valorar. Lo que siempre hay que valorar entonces es una turgencia de piel, los ojos hundidos y la sequedad de mucosas. Y no se olviden que les he dicho que también el estado de conciencia es importante. El peso es importante, los cambios de peso nos va a ayudar a saber cuánto se ha deshidratado. La exploración abdominal siempre es importante, en este caso, bueno, para definir cuál es el problema por el cual están presentando vómitos o diarrea o se ha deshidratado, hay que tratar de ver de qué se trata. Entonces, y como ustedes miren, se cuantifica el grado de deshidratación básicamente en un 5% en este caso, y lo que ustedes están mirando que un 5%, yo diría que estamos en una deshidratación de qué tipo, la deshidratación en un niño pequeño, una deshidratación clínica del 5%, ¿qué tipo de deshidratación es? Alumnos, una deshidratación del 5%, ¿qué tipo de deshidratación es? Leve, profesor. Muy bien, leve. Entonces, la hidratación, cuando es leve, es importante reconocer que la hidratación si es leve, yo voy a iniciar la hidratación vía oral. Y siempre hay que recordar, a pesar de que hay la deshidratación se puede corregir vía oral, que es lo ideal, lo mejor en niños, en adultos, en cualquier persona, la mejor manera de hidratar es vía oral, hidratándose. Pero a veces puede haber contraindicaciones, por ejemplo, como estas. Si está perdiendo muchas deposiciones, como en el caso de cólera, que se pierde mucha líquidos, electrolitos, el flujo fecal es alto, no conviene una hidratación de tipo oral, porque lo más seguro que al querer hidratar, más no se va a absorber mucho, se va a eliminar. Si esta deshidratación obedece a un cuadro quirúrgico, por ejemplo, es un niño con un cuadro quirúrgico, ejemplo, insuficiencia intestinal, está vomitando, es un niño pequeño y se ha deshidratado, no vas a hidratarle por vía oral, entonces ahí no está justificada la hidratación oral. Si hay un hilo paralítico, tampoco el hilo paralítico significa que hay una distensión abdominal y los intestinos han dejado de funcionar, se han quedado quietos,
el peristaltismo no se da, entonces se dilatan las vasijas intestinales, se hace como una pelota la barriguita y entonces no se podrá hacer una hidratación oral. Entonces eso es importante recordar. Bueno, ya es obvio que esta es una hidratación severa y un estado de shock, no la voy a poner bioral, tengo que ponerle en un estado séptico. Y desde el hemodinamia tampoco, ¿no? Tengo que poner otra vía. Entonces, esto es lo que tienen que recordar y siempre se trata de hidratar en las primeras 4 horas. Siempre, a veces, uno tiene que dejarlos en observación unas 4 horas y ver cómo va para decidir si este paciente ya está hidratado en las 4 horas o no, si es que va a requerir algo más o ha fracasado la hidratación oral, valorar por qué fracasó la hidratación oral y tal vez pasar a otro tipo de hidratación, ya sea de vía endovenosa. Y eso es importante eh, para nosotros abordar el paciente. Acá va a ser un caso clínico donde va todos los datos que hay que hacer, qué hacer, si se necesita cultivo, etcétera, porque es un caso clínico básicamente de presentación de un niño con diarrea, que más que un niño de deshidratación, pero lo que ayuda es a saber y el cuadro clínico que les he presentado, que es un poco lo que quería transmitirles sobre la deshidratación y cómo se valora de acuerdo a ciertos síntomas y signos que debe recogerse en la historia clínica y que son de fácil acceso y hay que reconocerlos bien. Y siempre recuerden que hay una deshidratación leve, moderada, severa, y esa deshidratación severa es más del 8% de pérdida corporal, del 3 al 8% será moderado y menos del 3% es leve, y eso es en los grandes y adultos. Y recuerden que básicamente en niños pequeños una pérdida del menos del 5%, eso es leve, del 5 al 10 es moderado y más del 10% es severo. Y no solamente se valora el grado de deshidratación, también se debe valorar el tipo de deshidratación, si estamos frente a una deshidratación de tipo hipotónica, isotónica o hipertónica. Y muy bien. Para terminar, Aldair, dime, ¿cuál es el examen que yo pediría para valorar si estamos frente a una deshidratación hipotónica o isotónica o hipertónica? Aldair, la reina más fácil de pronunciar. Nadiuska, más difícil. Reina, Mónica, Milagros, Mercedes, Maylí, Lilian, Karen. Profesor, ¿Está? profesor, este, pediría un examen de gases arteriales en el cual también la medición de electrolitos. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo, Reina, Nadiuska? Sí, profesor. Muy bien. Está bien. ¿Alguna duda, alguna cosa que quieran que les aclare? ¿Algún comentario que tengan del caso clínico? Todo claro, profesor. Muy bien, entonces hemos Profesor, terminado. Dime, Mercedes. no sé si por favor nos podría pasar ambos casos que ha presentado, por favor. Ya te voy a pasar el linkcito para que lo descarguen. A ver. Ya, si no los voy a pasar. A ver, igualito lo voy a cargar. Ajá. Copiar. A ver, el link. A ver. A ver. Esto. Muy bien. Listo. Gracias, Entonces, profesor. muy bien. Entonces recuerden, ya saben, la deshidratación no es patrimonio de la diarrea, de los vómitos, es patrimonio de otras enfermedades y hay que estar siempre presente a esas condiciones. Muy bien, alumnos, hemos terminado hoy día de hoy.
el tema que se estaba asignado de un poco reconocer la deshidratación, los signos y síntomas, la clasificación, ver los tipos de deshidratación y un poco el abordaje y manejo. Bueno, es un poco médico, pero ya saben, todo paciente con deshidratación severa hay que poner vía, todo paciente que tiene deshidratación moderada, veo si no hay muchos vómitos, lo ideal es hidratar vía oral, no endovenosa. Otros quieren, y en las clínicas se miran, yo hago pediatría, normalmente los niños de experiencia cuando es un poco leve o moderada y ya quieren que se le ponga su vía, y no es así el tema, es así lo más fisiológico, la hidratación vía oral, y es la que hay que intentar hacer siempre, excepto cuando las condiciones no se requieren, no es posible, no se pueda, ¿no? Porque hemos ya mencionado cuándo no va a ser posible una hidratación oral. Muy bien, alumnos, entonces con eso quedamos y estaremos viéndonos la próxima semana y avanzaremos el siguiente punto del sílabus y un poco presentando casos clínicos de acuerdo a lo que ustedes hayan avanzado. Muy bien. Muy bien, alumnos, ¿alguna duda antes de terminar? Alumnos, ¿están? ¿No están? No, profesor, todo está claro. Muy bien, entonces quedamos así. Me despido. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, tardes. profesor. Buenas tardes, profe.